Bienvenidos a Discapacidad sin Límites, donde cada día aprendemos más sobre la discapacidad y donde el límite lo pones tú. Bienvenidos a otro episodio más del podcast. En esta ocasión vamos a hablar del autismo. Para hablar del autismo empecé a ver una serie que se llama Atípico. Solo me he visto el primer capítulo, pero ya en el primer capítulo me gustaría resaltar varias cosas. Y me gustaría llamar a este podcast, o lo habré llamado, situaciones que enfrentar, circunstancias que no nos gustan o cosas así. No sé muy bien cómo lo titularé, pero algún título así le pondré seguramente. Antes de empezar también el podcast, me gustaría dar las gracias a Ben y a Megan. Ellos son los padres de Andrew. Andrew tiene autismo y estoy hablando con Ben, que es su padre, hace unos meses sobre el autismo y sobre cómo ellos enfrentan o tratan el autismo siendo los padres de una persona con autismo. Y nada, pues me llamó la atención. En esa conversación salieron cosas muy interesantes de cómo tratar el autismo, ¿no? Lo que pasa es que ellos no están o no hacen el podcast conmigo porque ellos pues son americanos y básicamente, aunque saben español, básicamente no sabrían cómo tratar o expresar ciertas cosas en español para que lo podamos entender. Entonces, por eso hago yo el podcast solo y no lo hago con ellos. Me encantaría hacer un podcast con ellos y seguramente algún día lo haremos y será un placer. Ben, Megan, os quiero muchísimo y nada, sin más dilación y sin más tardar, entremos en materia. La serie Atípico, ¿de qué trata? Trata sobre un adolescente con autismo y según he podido leer en la sinopsis, nos va contando ciertas situaciones de su vida y cómo él las enfrenta o las afronta o las ve. Y me gusta cómo empieza la serie, en el sentido de que cuando tú pones el capítulo, básicamente él está en la consulta de su terapeuta, hablando de su día a día, con su libreta, apuntando sus cosas, y ya ahí ves varias cosas. Uno, cómo una persona con autismo se esfuerza para tener una vida, lo que llamamos normalizada. Para mí eso me parece un reto, porque ellos ven el mundo que les rodea de forma diferente y cada persona con autismo no tiene nada que ver con la otra. Es increíble, o sea, no es como tú tienes una discapacidad con una sintomatología. Pues no, en el caso del autismo, no, a lo mejor no tiene nada que ver un autista con otro. Y los dos tienen autismo, los dos tienen entre comillas, el mismo tratamiento, pero se comportan de forma diferente y no tiene nada que ver. Y claro, aquí entramos en lo siguiente. Cuando el protagonista, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, el protagonista está en la consulta de la terapeuta,
están hablando y le empieza a contar cosas de su vida, de cómo él lleva el instituto, de cómo afronta ciertas situaciones y sale el tema de la pareja, de la familia, de cómo él podría llegar a formar una familia. Es increíble porque todo el mundo pensaría que una persona con autismo pues, no puede llegar a tener pareja o no puede llegar a formar una familia. Y cuando acaba el capítulo te da a entender que muy pocas personas con autismo llegan a formalizar una familia. Pero la terapeuta no hace eso, no, no se centra en el no vas a poder, sino en el explora y intenta conocer a alguien. Intenta entender a esa persona y poder llegar a ser amigos y más adelante a ser pareja. Y que poco a poco él vaya afrontando esa situación que es incómoda y que, como bien sabemos, pues no es nada no verbal, sino o sea, no es nada verbal. En las relaciones hay mucha comunicación no verbal y eso a un autista le cuesta la vida. Entonces, eh, pues la cuestión es que él está en el trabajo, él, según da a entender, trabaja en una tienda que es una especie de Tien 21 o una especie de tienda de informática y pues él está ahí trabajando y de repente llega una chica a la tienda, una chica que pues empieza o intenta tener con él comunicación no verbal. Y claro, como la terapeuta dice, le dijo o le dio o en su momento, tú tienes que sonreír. Pues él, en vez de sonreír de forma simpática y tal, pues él, sabe, el pobre, saca una sonrisa aquí de psico-killer y la chica pues pum, se asusta. Y es como, uff, no sé qué he hecho mal, porque él no sabía que había hecho mal. Total, que esto, cuando acaba el día, llega a su casa, se lo cuenta a su madre y su madre la reacción es, no puede ser. O sea, tú no vas a poder a formar una familia. Sin embargo, su hermana y su padre eso lo ven más normal y tal. Y la reacción de la madre aquí no me gusta. No me gusta porque es como que luego al día siguiente va a recriminarle a la doctora. Es que a mí me ha costado mucho que mi hijo llegue hasta aquí. Sabemos que las relaciones entre un hombre y una mujer, con el tiempo, si alguno decide que no, él va a acabar sufriendo porque mi hijo, porque tiene autismo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque usted sabe que, mire, señora madre, señor padre que me estás escuchando, tu hijo, tu hija va a tener situaciones en esta vida que afrontar, situaciones que no le gustan nada y que por desgracia va a tener que aprender a afrontarlas él solo. Y va a llegar un momento que tú no estés en su vida. Eso para empezar. Y eso es algo que tenemos que aprender, sobre todo las personas que rodean a, a personas con algún tipo de discapacidad y en este caso con autismo, aprender a que va a llegar el momento que a mi hijo o a mi hija se va a tener que enfrentar solo al mundo y que yo no voy a estar ahí para poder defenderle, para poder dar la cara por él. Así que lo mejor es que enseñemos a nuestro hijo, a nuestra hija, cómo enfrentar esas situaciones
que son desagradables y que a todos nos toca enfrentar en algún momento, que no tiene nada de malo. ¿Qué clase de personas estamos convirtiendo cuando lo único que hacemos es, no, que mi hijo no se enfrente en esto porque le van a hacer daño, no, porque no sé qué, no, porque no sé cuánto, y lo que creamos son personas inseguras, personas a las que nosotros mismos, queriendo proteger, les estamos haciendo daño? Me gusta que en el capítulo en sí de la serie, en el primer capítulo, este que estamos hablando, eh, tanto la hermana como el padre le normalizan toda esa situación. La hermana es una persona que va con él al instituto y que nadie se puede meter con su hermano, pero ella sí lo hace. Y esto me parece natural. Eh, y él en la serie normaliza el hecho de, no, mi hermana me defiende, la única que se puede, o la persona que se puede meter conmigo es mi hermana, porque ella me defiende, ella me cuida, y eso a mí me parece bien. Porque la hermana lo que hace aquí es, yo voy a intentar protegerte, pero voy a enseñarte que la vida es complicada. Y si te tengo que meter una colleja, lo voy a hacer. Y si te tengo que decir, mira, tío, eres tonto, eres tonto. Porque a las personas hay que tratarlas con normalidad. Que a veces parecemos, no, pobrecito, no, no sé qué. Eso no es normal. Cuando esa persona, en este caso con autismo, salga al mundo, el mundo no va a ir, ¡ay, pobrecito, que tiene autismo! Y a mí que me importa que esa persona que no conozco de nada tenga autismo. No me importa nada, porque yo no voy a tratar con él en el día a día. Si seguimos viendo el capítulo continúa cuando él acaba conociendo a esa chica con la que había intentado eh, ligar de forma no verbal, que al principio no salió bien. Y al final como que lo consigue. Pues se conocen, tienen una cita y después pues intentan como tener un encuentro que al final no sale muy bien porque él va a la casa de la chica pues intentan estar juntos y al final la cosa pues no sale bien, él se asusta, ella le dice que si él es tonto básicamente y él pues sufre y después pues él vuelve a la consulta del terapeuta o de la terapeuta y él como que se estaba medio enamorando de la terapeuta, pero se entera de que la terapeuta tiene novio, tiene pareja y tal, y pues él acaba con el corazón totalmente roto, totalmente destrozado, y me hace gracia porque eh, cuando cuando llega al padre y llega a la casa, el padre, que parece una persona ausente, empieza a estar en la vida de su hijo, tiene una conversación, el padre tiene una conversación con la madre, hablan del tema, le explica a la madre que su hijo tiene que aprender a afrontar situaciones en la vida que no le van a gustar y que ella como madre tiene un hijo con autismo, pero que él también tiene un hijo con autismo y que no es la única persona que tiene hijos con discapacidades o con autismo. Esto me lleva a otro punto. A veces cuando tenemos un familiar con discapacidad o somos padres de una persona con discapacidad, nos pensamos que mi hijo es el único que tiene problemas en la vida. Y no. Tu hijo no es el único que tiene problemas en la vida.
hay gente que tiene problemas, hay gente que tiene situaciones complicadas y que no son los demás los que tienen que entender simplemente a tu hijo porque tu hijo es especial. No, tu hijo no es especial. A tu hijo le va a tocar entender otras situaciones que no son fáciles y que no implican quizá una, una, un trato normal o un trato normalizado y que ellos también se van a tener que adaptar a la otra persona. Es que a veces pues tenemos esa sensación de mi hijo tiene en este caso autismo y nadie me va a entender. Ni siquiera mi mujer, o ni siquiera mi marido, o mi pareja, o etcétera, etcétera. No, perdona. Si tú tienes un hijo con autismo y eres madre, el padre también tiene un hijo con autismo y viceversa. Es que aquí parece que las cosas son... No, es que mi hijo tiene autismo. Sí, sí, tu hijo tiene autismo. Y tu hijo va a tener que enfrentar situaciones en la vida que son difíciles. Total, que al final a él le acaban rompiendo el corazón y él acaba teniendo una conversación con su padre, ¿no? Porque a él, pues, los autistas tienen varios rasgos que a mí me gustan, en el sentido de que a veces cuando les gusta algo se obsesionan y pueden llegar a ser muy buenos en algo que les gusta. Y aquí en la serie, en el primer capítulo, destacan dos cosas por las que él quizá se obsesiona o le gustan mucho, que en este caso son pues la informática y o las cosas que tienen que ver con informática y los pingüinos, ¿vale? Y a él le encantan los pingüinos, tiene su pingüino, luego también tiene su mascota que se llama, si no me equivoco, Edison, que es una tortuga. Y él acaba teniendo una conversación con su padre. Están viendo en el delfinario o en el zoo, no sé muy bien, a los pingüinos nadando y él dice, eh, es que los pingüinos tienen una pareja de por vida. Y el padre dice, sí, sí, es así, tiene una pareja de por vida. Y el hijo le empieza a contar todo el tema de cómo los pingüinos se relacionan, de no sé qué, de no sé cuántos. Y el padre, algo que me gusta es, mira, hay cosas en esta vida que te van a resultar complicadas, que te van a resultar difíciles. Y te van a romper el corazón más de una vez, más de dos. Te van a hacer daño, pero yo, como padre, voy a estar ahí y te voy a ayudar. Yo, aquí a mí se me hizo un pum, ¿no? Un push, como, ahí va. El padre no le está diciendo que él no afronte esas situaciones. Le está diciendo que las afronte, que si salen mal, que seguramente haya situaciones que salgan mal, él va a estar, él le va a apoyar. Y empieza a salir del tema de los pingüinos, que es un tema que a él le gusta, un punto de conversación. Y acaban hablando de cómo llegar a afrontar esas situaciones que a veces nos pueden parecer difíciles, complicadas y que no nos gustan nada. Y yo no me puedo imaginar lo que es tener a un hijo o familiar con autismo.
pero en este capítulo se ven cómo el mundo que les rodea para ellos es muy diferente. Para ellos es muy complicado. Lo que sí puedo hacer como persona que vive en una sociedad en la que hay personas con autismo, hay personas con diferentes discapacidades, es intentar entender cómo ven, sobre todo las personas que tienen autismo, el mundo que les rodea. Ellos perciben el mundo que les rodea de una forma mucho más sensible que nosotros. Ellos no tienen comunicación verbal apenas, ellos son muy literales y a veces a eso les cuesta relacionarse. Entonces intentemos nosotros, que somos bastante más en ese sentido eh, adaptables por no tener autismo y por no tener algo que nos impida ver el mundo de una forma más normalizada. No estoy diciendo normal, estoy diciendo normalizada. Intentemos adaptarnos a esas personas que tienen autismo, porque la verdad hay personas con autismo que son verdaderamente genios, y, y el no adaptarnos a que ellos eh, perciban esas situaciones que son incómodas y que van a tener que superar, pero las perciban de la mejor forma posible, yo pienso que nos limita a todos. Y nos limita a todos porque he visto algún o alguna que otra persona con autismo. Cuando era pequeño había una persona que trabajaba en la papelería que tenía autismo. Yo con el tiempo me enteré que tenía Asperger y la verdad que a mí me trataba súper bien. Al final acabamos hablando de informática y él, la verdad que era bastante... A mí me parecía muy distante, pero me caía bien. Por lo tanto, pues yo empecé a hablar con él. Él tendría unos 30, yo tendría unos 18. Y la verdad que, bueno, luego me enteré por su mujer, él estaba casado, por su mujer que tenía autismo. Y digo, bueno, pues a mí yo no veo ningún problema. Pues si tiene autismo, que tenga autismo. Yo tengo una cojera y no me ha pasado nada. Entonces empecé a hablar con él. Y a mí me gusta cómo en la serie se ve esto también en el sentido de que la hermana normaliza el trato y le anima a conocer a personas y a que él llegue a formar una familia y llegue a hacer lo que todo el mundo quiere, que es pues eso, tener hijos y todo. Llega al punto de normalizarla que incluso le empieza a crear un perfil en una web de citas y es súper curioso porque dice, no, esto no lo pongas de que te gustan los pingüinos, de que te gustan no sé qué, de que no sé cuánto, miente. Y es como, bueno, a ver, es curioso, pero realmente eso iba a salir, ¿no? Iba a tratarse cuando le viera, porque él es muy literal como buen autista y me llamó la atención cuando lo hace, pero sobre todo cuando normaliza. Luego también hay algo que hace la hermana durante el capítulo que me gusta mucho. La hermana protege no solo al hermano, sino cuando ve una injusticia, porque hay una parte del capítulo que se están metiendo
con su vecina, que básicamente tiene sobrepeso, vamos, que es gorda, y se meten con ella. Y, y la hermana de nuestro protagonista lo que hace es meterle un puñetazo a la persona que se ha metido con ella. Es súper curioso cómo vemos aquí que ella se dedica a defender a personas que en sí o no pueden hacerlo o no tienen el valor de hacerlo. Eso tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa, pues que cuando no está la persona que protege a las personas que o bien no pueden protegerse por sí mismas o bien no saben protegerse por sí mismas, pues esa persona queda sin protección. Y luego la parte positiva o la que yo sacaría es mejor que en vez de defender, enseñes a esa persona a defenderse por sí misma. Aunque yo también he sido bastante de defender, sobre todo cuando era más pequeño en el colegio, de defender a las personas cuando no podían. Y a mí no se me ha caído los anillos, como se suele decir, por hacerlo, ni me ha molestado, ni me he sentido superior, no, simplemente defendía. Yo también he sido un poquito bruto en ese sentido, siempre me he dado a respetar. Entonces, aquí tratamos en el punto de vista de por qué siempre vamos a machacar quizás al más débil, ¿vale? O tenemos que intentar que la persona, que en este caso pues tiene autismo, se adapte y no se le note que tiene autismo. Eso para mí es como un error. El hecho de tenemos que quizá ocultar el autismo de esa persona o hacer que no se perciba o hacer que no se note. Yo no lo veo así. Lo veo como un problema que quizá haya que tratar de forma diferente. Tiene autismo, percibe el mundo de forma diferente, sí, pero también es válido. Así que vivimos en un mundo diferente, con cosas que afrontar, aprendamos a afrontarlas, aprendamos a tratarlas, tengamos o no discapacidad, tengamos o no autismo. Y a las personas que me estáis escuchando que tenéis autismo, si me escucháis, os voy a dar un abrazo fuerte porque no sois personas especiales, no sois personas que haya que trataros como si fuerais alienígenas, porque no lo sois. Sois personas normales que tenéis o que veis el mundo de forma diferente. Y no hay ningún problema. No hay nada especial en vosotros. Simplemente tenéis autismo. Así que muchas gracias por escucharnos, por invertir vuestro tiempo en nosotros y os esperamos en el siguiente capítulo.